Saludos, amigo del canal. El tema de este saco de gas, los chinos realmente han llamado la atención. Desde el martes en la noche, el presidente Biden sabe de la llegada de este globo de helio a su país. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hoy, apenas hoy, destruyeron este globo. Destruyeron este globo con una carga útil del tamaño de 3 buses escolares. Pero lo que llama la atención es cómo esta imagen de este globo que ustedes ven en pantalla, este globo con helio, con paneles solares, con instrumentos, cámaras de radar, sensores. Este globo que viajó desde Montana y terminó en unas islas, una cadena de islas en Carolina del Norte, hace escasas horas, fue utilizado por China para que el mundo viese esta imagen que les voy a mostrar. Porque esta imagen que les voy a mostrar, amigos del canal, es una realidad. Siglo XXI es una realidad en este conflicto entre Estados Unidos y la China. Y ya les voy a mostrar la imagen. Esta es la imagen que quiere que China quiere que vea todo el mundo. Miren la cantidad de bases militares, gracias Larry, la cantidad de bases militares que hay cerca a China. Recientemente la llegada de Lloyd Austin, secretario de Defensa de los Estados Unidos, fue para colocar 4 bases militares. Miren, la distancia de Filipinas a las costas de la China, 2.900 kilómetros. La distancia de Cuba a la frontera con Estados Unidos, 2.289 kilómetros. Y ustedes se acuerdan de la crisis de los misiles. Bueno, todavía no se sabe exactamente qué tipo de armas va a llevar Estados Unidos a las Filipinas, pero este globo que estuvo prácticamente en la mira de los ciudadanos de Estados Unidos durante tantas horas y días, es un mensaje que ya el mundo ha entendido, ya el mundo ha visto a los Estados Unidos como un país provocador. Ahora, ¿qué piensan ustedes si este globo de helio hubiese ingresado, por ejemplo, a territorio ucraniano? Porque dicen que este globo no podía ser destruido en territorio de los Estados Unidos por peligro de que los fragmentos de esta carga útil pudiesen impactar sobre las viviendas. ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho Zelensky con la llegada de este globo de helio a su territorio, a Ucrania? Miren, ¿qué opinan ustedes si hubiera llegado un dron de una menor altura? Un dron obviamente no tripulado. Los Estados Unidos inmediatamente hubiera dado la orden de destruirlo. Los mismos habitantes de Montana, de Kansas, de todos esos estados por donde sobrevoló este globo de helio, lo hubieran destruido a este dron o una avioneta, una Cessna. Pero es que por mucho que intentaron dispararle a este saco de gas, como dicen algunos, no pudieron por la distancia. Se hablaba inicialmente de 20.000 metros de altura. Este globo de helio, el presidente de los Estados Unidos finalmente dio el pulgar hacia arriba en la mañana de hoy para que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizara un avión de combate, un F-22, no uno, sino 3, para destruir este globo chino. Pero, ¿qué tanto uso de armas militares, misiles militares para impactar en un globo? Aquí les muestro otra imagen. Pero hay algo curioso que ocurrió. Ahí muestran el barco de los Estados Unidos, de la Armada, recogiendo los restos del globo. No se sabe si exactamente el misil impactó el saco, llamémoslo así, o impactó la carga útil. Hay varios videos que muestran cuando impactaron el globo. Ahí muestran exactamente. Pero hay algo interesante. Cuando le preguntaron en el día de ayer al general Fighter,
Phil, right now, what we're not going to do is get into a hour-by-hour location of the balloon. Again, we're monitoring it closely. As I mentioned, right now, it's over the center of the continental United States. That's about as specific as I'm going to get. But I understand it might be inconvenient, but does the public not have a right to know if the balloon public is over certainly has the ability to look up in the sky and see where the balloon is. Lo que el general dijo cuando le preguntaron sobre cómo iba a ser el pueblo de los Estados Unidos para poder hacerle seguimiento a este globo de helio en su travesía por territorio continental de los Estados Unidos. Él respondió de una forma, digo yo, no muy apropiada, diciendo que ellos no van a hacer eso, que ellos no van a brindar esta información y que el pueblo de los Estados Unidos está en su derecho de mirar hacia el cielo y mirar dónde está el globo. Me impactó la respuesta de un militar para llegar a ser general de los Estados Unidos. Eso no es de la noche a la mañana, que él haya dado respuesta de esta manera. Hay algo interesante que quiero compartir con ustedes, amigos del canal. Cuando hay huracanes, nos muestran todos estos pronósticos de la ruta de los mismos, huracanes, tornados. Y hubo un informe parecido al informe que se brinda cuando hay huracanes sobre la posible trayectoria de este globo de helio con base en los datos meteorológicos de la velocidad de los vientos existentes, estas corrientes de viento en los diferentes lugares de la posible ruta de este globo, siempre y cuando el globo como tal se comportase como una de las partículas atmosféricas que formarían parte de esta corriente con su dirección de Montana hacia Carolina del Sur, Carolina del Norte. Pero es que este globo de helio no es una partícula atmosférica. Este globo de helio es un saco lleno de helio con una carga útil que obviamente al no tener propulsión, que no se vio por ningún lado, y al ser teledirigido, que todo parece indicar que es teledirigido, este globo de helio cambió en su trayectoria por los Estados Unidos su altitud para poderse acomodar a estas corrientes de aire que finalmente lo llevaron hasta las costas del Atlántico. Fue allí, en Carolina del Norte, donde sin lugar a dudas, el Pentágono, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, la NASA, pudieron comprobar que este saco de gas, como dicen algunos, fue teledirigido durante su trayectoria por territorio de los Estados Unidos. Ya queda la duda de si esta información que fue recibida por estos sistemas electrónicos no fue compartida en vivo y en directo, como se dice, con receptores en territorio de los Estados Unidos para ser compartida con la China. Sin embargo, ahora que se muestra esa amistad tan grande entre China y Rusia, se plantea también la posibilidad de que se comparta esta información con Rusia, porque todo es posible. Y los rusos ni los chinos van a ir a decirle al Pentágono que fue lo que ocurrió. La historia que se vende ahora es que este globo forma parte de un experimento científico de medición atmosférica por el tema de las corrientes, de los vientos tan fuertes, se salió de su curso y terminó en territorio de los Estados Unidos. Lo que viene a continuación es un asunto claro, que ahora el conflicto no solamente es entre los Estados Unidos y Rusia, que Estados Unidos dice que es Rusia con Ucrania, sino que entra con este acto simbólico, prácticamente una presentación, como una presentación circense, la China a mostrarse ya como un actor
en esta situación geopolítica de las últimas semanas, luego de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, cómo hubo este escalamiento en las relaciones entre Estados Unidos y China y cómo Estados Unidos ha hecho hasta lo imposible para que China no tenga acceso a sistemas de alta tecnología para la construcción de sus armas y de sus equipos técnicos. Y cómo ahora los Estados Unidos, que tanto ha evitado que la China tenga acceso a esta tecnología, Estados Unidos le mostró al mundo su incapacidad en derribar, en frenar la continuidad de esta propaganda china en territorio de los Estados Unidos, con el famoso tema de que no lo destruían para evitar que estos fragmentos no destruyesen viviendas o seres humanos, pero hay información fidedigna de que en la trayectoria de Montana a Carolina del Norte hubo amplias zonas donde este mismo globo pudo haber sido derribado y no lo derribaron. ¿Acaso no lo derribaron porque creyeron la versión china de que este era un globo meteorológico? ¿O cuál fue la razón exacta? Esta razón fue demostrada en el día de hoy cuando finalmente en los Estados Unidos se dieron cuenta de que este globo había sido teledirigido y su altitud había sido manipulada para poder pegársele a esta corriente que llevaría el globo hasta el Atlántico. Amigos del canal, me despido, me preparo para el próximo video, 8:30 p.m. hora de Colombia. Muchas gracias por tu atención. Bienvenidos.